Aquella noche, justo cuando se me acabó la medicación para dormir, fui a la cocina a tomar un poco de agua. Pero me detuve en seco en el umbral de mi estudio. Yo, George Dixon, un profesor retirado de 60 años, estaba descalzo en el oscuro pasillo, escondido detrás del perchero, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa. De inmediato reconocí el aroma familiar del tabaco caro de mi hijastro y vi la silueta de mi esposa, Cynthia. Estaban rebuscando en mi caja fuerte personal, pero por lo que parecía, no buscaban dinero. Cuando me vieron, retrocedieron como si hubieran visto un fantasma. En ese momento no tenía idea de cuán acertada era esa sensación. «George», susurró Cynthia con voz temblorosa, llena de terror. «¿Por qué no estás durmiendo? Se suponía que tú...». Se interrumpió, pero ya era demasiado tarde. Esa frase, «se suponía que tú», dicha en un susurro en la oscuridad total de mi propia casa, me golpeó con más fuerza que el pequeño infarto del que aún no me había recuperado por completo. Era como si el suelo firme, esa tierra segura por la que había caminado durante 60 años, de pronto se hubiera abierto bajo mis pies y yo estuviera cayendo. Antes de continuar, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Ahora sí, continuemos. Hola. Me llamo George Dixon, tengo 60 años. Supongo que empiezo esto de forma algo brusca, pero es difícil contarlo. Por favor, escúchame. Pasé toda mi carrera enseñando en la Universidad Estatal de Atlanta. Ahora estoy jubilado y, como dije, de baja médica. Hace poco tuve un susto, un infarto leve. Los médicos me dijeron: «No es nada grave, señor Dixon. Vivirá, pero debe tomárselo con calma. Descanso, relajación y absolutamente nada de estrés». Me estaba cuidando. Y realmente creía que mi familia también me estaba cuidando. Mientras te cuento esto, aún no puedo creer que me haya ocurrido, y menos en mi propio apartamento, con mi propia familia. Espero que, donde quiera que estés, en Chicago, en Atlanta o en cualquier otro lugar, las familias no se destruyan por escrituras, propiedades o metros cuadrados, hasta el punto de abrir grietas tan profundas como las que se abrieron en la mía. Pero aquella noche no lo sabía. Pensé que se trataba de un malentendido tonto, vergonzoso. Todo comenzó con sed. Era plena noche, probablemente cerca de la medianoche. Me desperté con la boca completamente seca. Ya sabes, esa sequedad pegajosa y miserable que dejan algunos medicamentos. Extendí la mano hacia la mesilla. Allí solían estar mi vaso de agua y mis pastillas para dormir. Tomé un sorbo de agua, pero el frasco estaba vacío. «Rayos», pensé. Había olvidado por completo comprar el nuevo medicamento. Mi médico me lo había recetado después del infarto. El corazón estaba estabilizado, pero mi sueño hecho un desastre. Me despertaba 10 veces por noche, daba vueltas sin parar y amanecía agotado. El médico me había advertido que dormir era la mejor medicina y me recetó algo moderno y potente. «Dormirá como un bebé, señor Dixon. Solo no olvide tomarlo cada noche». Y ahora el frasco estaba vacío. Suspiré con fastidio. Cynthia, mi esposa, dormía a mi lado, respirando tranquila y regularmente. Intenté no hacer ruido. Me levanté con cuidado, me puse la bata, la favorita de ella, la que le había comprado en Miami, y mis pies me llevaron de forma natural hacia la cocina. Tal vez allí encontraría algún somnífero de venta libre. Cualquier cosa. Nuestro apartamento es un típico condominio de 3 habitaciones. El dormitorio, un pasillo largo, mi estudio a la izquierda, el salón al fondo y la cocina a la derecha. Avancé en silencio por el oscuro pasillo, girando las esquinas por costumbre. Cuando llegué a mi estudio, me quedé helado. Una delgada línea de luz se filtraba por debajo de la puerta. Mi primer pensamiento fue: olvidé apagar la luz. Pero no, siempre reviso antes de acostarme. El segundo pensamiento fue: ¿Naomi? No, imposible. Nuestra Naomi tiene 20 años, estudia en la universidad y vive en la residencia. Entonces lo oí. Un susurro, apagado pero claro. 2 voces.
Una era la de mi esposa, Cynthia. La otra, la de su hijo de su primer matrimonio, Darius. ¿Qué hacía Darius, un hombre de 35 años sin rumbo, en mi estudio en plena madrugada? Y Cynthia, ella estaba dormida junto a mí hacía apenas unos minutos. Una horrible sensación fría y viscosa me recorrió el cuerpo. No toqué la puerta. Solo bajé lentamente el picaporte. Se abrió sin hacer ruido. Allí estaban, de espaldas a mí, Cynthia, con su bata favorita, y Darius, con una chaqueta puesta a toda prisa. Ambos inclinados sobre mi escritorio. En el guardo una pequeña caja fuerte personal. No tengo millones ahí, solo la escritura del apartamento y algunos ahorros para emergencias. El típico cofre de profesor, ya sabes. Y aquella caja fuerte estaba abierta. La puerta colgaba, y a su alrededor había papeles desparramados del archivador. Estaban revisando mis cosas, como ladrones. Cindy. Dax, ¿qué hacen aquí a estas horas? Mi voz sonó ronca, quizá por la sed, quizá por lo que estaba viendo. Ellos dieron un salto, como si una descarga eléctrica los hubiera atravesado. Cynthia se giró de golpe, llevándose las manos al pecho. Darius se enderezó, cerrando de un golpe una carpeta de documentos. Su reacción no era de simple vergüenza. No era incomodidad por ser sorprendidos. Era miedo, pánico puro, animal. Cynthia me miraba con los ojos desorbitados. Su rostro se había vuelto tan pálido como una sábana de hospital. Y entonces dijo aquella frase. «George, ¿por qué no estás durmiendo? Se suponía que tú». Se detuvo en seco. Darius, mi hijastro, se recuperó más rápido. Siempre fue rápido cuando se trataba de su propio beneficio. Intentó sonreír, pero su gesto salió torcido. «Paps, perdón, te despertamos», dijo. Tratamos de hacer silencio. Mamá estaba buscando el recibo del seguro del coche. Tengo que ir mañana a la oficina, ¿recuerdas? Lo de la recalculación del pago. Miré el desastre en mi escritorio, la caja fuerte abierta, sus rostros asustados. ¿Un recibo de seguro? ¿En plena madrugada? ¿En mi caja fuerte, cuya llave siempre guardaba escondida? La excusa era tan torpe, tan absurda, que sentí náuseas. No les dije nada. Ni una palabra. No grité, ni exigí explicaciones. Solo miré a Cynthia largo rato. Luego di media vuelta, salí del estudio y cerré la puerta tras de mí, despacio. Regresé al dormitorio y me senté en el borde de la cama. El corazón me latía con fuerza. No como durante el infarto, era diferente. Un golpeteo sordo y pesado, como si estuviera relleno de algodón húmedo. Esa noche fue la primera vez en mi vida que no confié en mi esposa. Hasta ese momento mi vida había sido, si no perfecta, al menos tranquila y ordenada. 60 años, un retiro merecido. Sí, el infarto me había derribado, pero eso se podía arreglar. Y lo más importante, estaba rodeado de cuidados. Tantos, que a veces llegaban a resultarme agotadores. Mi Cynthia, mi Cindy, con quien había compartido 25 años, parecía la imagen misma de la devoción. Revoloteaba a mi alrededor con su tensiómetro y sus infusiones de hierbas, asegurándose de que tomara las pastillas a la hora. «George, no lo olvides». «George, ya es hora», repetía con dulzura, pero sin descanso. Nuestra hija Naomi, una joven brillante, aunque vivía en la residencia universitaria, me llamaba todos los días. Y hasta Darius, ese era el detalle más extraño. Darius, el hijastro que normalmente me ignoraba, de pronto empezó a visitarnos casi todas las noches. Antes podían pasar meses sin que apareciera, pero ahora, de la nada, había desarrollado una especie de afecto repentino. Se sentaba en la cocina con Cynthia, tomando té y charlando en voz baja. Yo, desde la cama, pensaba en por qué mi aparición los había asustado tanto. Si realmente estaban buscando aquel supuesto recibo del seguro, se habrían sentido avergonzados, habrían pedido disculpas. Pero no,
estaban aterrorizados. Aterrorizados de que los hubiera descubierto. Y entonces caí en la cuenta. Darius había empezado a visitarnos justo después de que salí del hospital. Y siempre venía a la misma hora, alrededor de las 10 de la noche. Exactamente a la hora en la que, según el médico, debía estar profundamente dormido por la dosis fuerte de mi medicación. No esperaban simplemente a que me durmiera. Contaban con que estuviera dormido. No cerré los ojos hasta el amanecer. Permanecí acostado, observando cómo la oscuridad tras la ventana se transformaba en una luz gris y sucia. Escuché la respiración de Cynthia a mi lado, tranquila, regular. El aliento de una mujer que duerme plácidamente después de pasar la noche revolviendo en la caja fuerte de su esposo. Durante el infarto mi corazón no había dolido. Ardía y oprimía, sí, pero ahora simplemente estaba entumecido, como si alguien lo hubiera sacado de mi pecho y lo hubiera dejado allí, sobre la almohada, a mi lado. Pensé en las palabras de Darius, un recibo del seguro, en mitad de la noche, que requería abrir mi caja fuerte. Ni siquiera se habían molestado en inventar algo creíble. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que yo estaría dormido. Porque se suponía que debía estar dormido. Ese pensamiento no me abandonó. Alrededor de las 7, Cynthia se despertó, se estiró como si nada hubiera ocurrido y me vio mirando al techo. «George, ¿por qué estás despierto?» Su voz tenía ese tono ronco de las mañanas. «No deberías estresarte». «Mala noche», respondí. Giré la cabeza hacia ella. Allí estaba mi Cindy, 58 años, la misma mujer con la que había criado a Naomi, la misma que me sostuvo la mano en el hospital hacía apenas 2 semanas. Pero ahora veía algo distinto. Veía su rostro pálido, el mismo que había visto iluminado por la lámpara del escritorio, blanco de miedo. «Estoy bien», dije con voz hueca. Solo me desperté temprano. Fue la primera mentira. Tan simple, tan trivial, pero se instaló entre nosotros como una capa de hielo. «Pues quédate tranquilo, no te muevas», respondió ella. Se levantó, se puso aquella misma bata de Miami y dijo, «Voy a preparar café. ¿Quieres que te lo traiga a la cama?» «Sí», respondí. La vi alejarse hacia la cocina. Pocos minutos después, el aroma del café recién hecho llenó el apartamento. Fuerte, con canela. Siempre me había encantado cómo lo preparaba Cynthia, pero esa mañana el olor me resultó extraño, casi ajeno. Volvió con una bandeja. La taza humeaba y, junto a ella, en el platillo, reposaban 2 pastillas, mis medicamentos de la mañana para la presión y la coagulación. «Toma, George, no olvides tus pastillas. Ya sabes, rutina. La rutina es importante». Miré las píldoras amarilla y blanca en la palma de mi mano. Antes las tomaba sin pensar, las tragaba con un sorbo de café. Pero ahora las observé y sentí un frío pegajoso subir desde el estómago. ¿Qué contienen? ¿Y si ya están haciendo algo? «George, ¿qué pasa?», preguntó Cynthia al verme pálido. «¿Quieres que te tome la presión?». Negué con la cabeza, intentando alejar aquellos pensamientos irracionales. «No, estoy bien», solo pensaba. Tomé las pastillas. Me obligué a hacerlo. «Nada de paranoias», me repetí. «Solo soy un viejo enfermo, imaginando cosas». Quizá estaban hurgando en la caja fuerte por dinero. Tal vez Darius tenía problemas otra vez y Cynthia, como madre, decidió ayudarlo con mi dinero sin decírmelo. Sería desagradable, sí, un robo, pero al menos comprensible. Nada tan aterrador como lo que mi mente empezaba a sospechar. Bebí el café. Cynthia se sentó a mi lado, charlando de cosas triviales, que debía llamar al fontanero los exámenes finales de Naomi. Y entonces, casi con naturalidad, soltó, «Ah, por cierto», dijo, «Darius vino anoche. Era tarde, tú ya dormías». Tenía un problema con ese seguro otra vez. Yo estaba buscando el recibo para él. Lo dijo con tanta naturalidad, mirándome directo a los ojos. Ni siquiera se sonrojó.
Simplemente repitió la absurda mentira que habían improvisado la noche anterior. Habían conspirado. Pensaban que yo no recordaría nada o que me tragaría la historia. Asentí. ¿Y lo encontraste? Sí, respondió con la misma ligereza. Estaba entre los papeles viejos del salón. No valía la pena despertarte por una tontería. El salón. No mi estudio. No mi caja fuerte. En ese instante comprendí lo que pensaban de mí, que era un anciano enfermo, débil, fácil de engañar. Alguien a quien podían mentirle descaradamente mientras tomaba su café. Apenas Cynthia salió al supermercado, cerré con llave la puerta del estudio. Me senté en mi escritorio. Todo estaba en perfecto orden. Los papeles apilados, la caja fuerte cerrada, la llave en su lugar habitual, en el cajón bajo el organizador. Habían limpiado con esmero, como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiese sido un sueño. Pero yo sabía que no lo era. Con las manos temblorosas, marqué el número de Naomi. Contestó al tercer tono, con voz somnolienta pero alegre. «Paps, ¿qué pasa tan temprano? ¿Todo bien?» «Naomi, hola, cariño», balbuceé. ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo explicarle a mi hija de 20 años que su madre? «Papá necesita hablar contigo», dije al fin. «Prométeme que me escucharás con calma». «Papá, me estás asustando». «¿Qué pasa? ¿Tu corazón?» «No, el corazón está bien». «Cariño, anoche pasó algo extraño». Se lo conté con cuidado, eligiendo cada palabra para no sonar trastornado. Le expliqué cómo me desperté con sed, cómo el frasco de pastillas estaba vacío, cómo vi la luz encendida en el estudio, y cómo había sorprendido a su madre y a Darius rebuscando en mi caja fuerte. El silencio al otro lado de la línea fue largo. «Paps», dijo por fin, «papá». Y en su voz escuché lo que más temía, conmiseración. «Cariño, sí, pero condescendiente». «Papá, vamos», dijo suavemente. «Estás exagerando. Estás recuperándote del infarto, no puedes estresarte. Quizá estaban buscando algo. Tal vez si era el recibo, y mamá pensó que lo habías guardado allí». «Naomi, no digas tonterías», susurré. «No era eso. Ellos estaban». «Papá, no seas ridículo», me interrumpió con dulzura. Y esa frase, dicha con tanta ternura, dolió más que cualquier infarto. Su voz sonaba tan joven, tan segura, tan llena de convicción. No había en ella la más mínima duda, solo cariño por ambos. Sencillamente no podía creer lo que le estaba diciendo. Físicamente no podía. Estaban asustados, Naomi. Aterrados, le dije. «Claro que estaban asustados, papá», respondió, incluso riendo un poco. «Entraron a tu estudio como elefantes, hicieron ruido y te despertaron. Tenían miedo de que los regañaras. Mamá jamás haría algo malo. Por favor, no te preocupes tanto. Relájate un poco, necesitas descansar». «De acuerdo, papá. Tengo que irme a clase. Te llamo esta noche. Te quiero». «Yo también te quiero», respondí automáticamente. Colgué. No me creyó. Para ella, yo era solo un viejo enfermo que se estaba imaginando cosas. Y Cynthia era simplemente su madre, una mujer atenta y dedicada. Naomi no veía más que cariño y cuidado. Y ahí me quedé, completamente solo. Absolutamente solo. Naomi nos amaba a los dos, eso lo sabía, pero precisamente por eso no podía creerlo. No quería tomar partido. Si quería descubrir la verdad, si quería sobrevivir, tendría que actuar por mi cuenta. Toda mi lógica de profesor, toda una vida en la que 2 más 2 siempre habían sido 4, empezó a funcionar a toda velocidad. ¿Qué buscaban? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿La escritura de este condominio de 3 habitaciones en pleno centro? Darius llevaba tiempo echándole el ojo, pero yo seguía vivo. Y si aquel se suponía que debías estar dormido no era solo una frase.
¿Y si el frasco vacío de pastillas para dormir no se había quedado vacío por accidente? Un escalofrío tan profundo me recorrió el cuerpo que los dientes comenzaron a castañetearme. Tenía que comprobarlo. Me levanté y tomé la billetera. Cindy, voy a dar un paseo, grité hacia el pasillo, al oír que regresaba. El doctor dijo que me haría bien, añadí rápidamente. Ella salió enseguida de la cocina, secándose las manos en el delantal. George, ¿solo? Déjame ir contigo, o puedo llamar a Darius, debe estar por venir. No. Iré solo. Me sorprendió lo tajante que sonó mi voz. No, iré solo. Solo una vuelta a la manzana. Necesito aire. Cynthia me miró con atención. Ya no sabía distinguir si era preocupación o sospecha lo que veía en sus ojos, como si temiera que yo hubiera descubierto algo. Está bien, dijo al fin, arrastrando las palabras. Pero ponte la bufanda, George. Hace frío. Se acercó y me la colocó ella misma, con la misma mano que la noche anterior había abierto mi caja fuerte. Salí. Era un día húmedo, gris, con un viento otoñal que cortaba la piel. Caminé hasta la farmacia de la esquina. Necesito estas pastillas para dormir, por favor, dije, entregándole al farmacéutico el frasco vacío que había llevado desde casa. Por supuesto, señor Dixon. Un paquete, como siempre. Compré una caja nueva, idéntica a la anterior. Mientras volvía a casa, con la caja apretada en el bolsillo, un plan comenzó a formarse en mi mente. Un plan aterrador, desesperado, pero el único que tenía sentido. Tenía que fingir. Esa noche, Cynthia entró en el dormitorio a la hora de siempre. Yo ya estaba acostado. George, ¿tomaste tu pastilla? No la olvides, dijo desde la puerta, tan familiar con su bata. Sí, querida. Gracias. Ya la tomé, mentí, mirándola directo a los ojos. Ella sonrió. Perfecto. Que duermas bien, amor. No había tomado nada. La pastilla del nuevo frasco estaba escondida bajo mi lengua. En cuanto Cynthia salió, la escupí y la tiré por el lavabo. Me acosté, cerré los ojos y esperé. No sabía exactamente qué esperaba, pero sabía que vendrían. Esperé fingiendo dormir y sentí un miedo indescriptible. Un miedo tan físico que parecía llenar el aire. Fingir que duermes mientras tu corazón late tan fuerte que temes que lo escuchen desde la cocina. Eso, te lo aseguro, es peor que cualquier dolor físico. Me quedé inmóvil, respirando despacio y de forma regular, como alguien que duerme profundamente. Obligué a mi cuerpo de 60 años, marcado por un infarto, a obedecer, inhalar. Exhalar. Calma. Por dentro, todo en mí gritaba. Cynthia me deseó buenas noches y se fue. Escuché el sonido del grifo en la cocina, el tintineo de una taza, luego la televisión del salón. Volumen bajo, algún drama nocturno. Todo era tan normal, tan cotidiano. La esposa viendo la televisión, el marido con problemas cardíacos durmiendo temprano. Esa normalidad, precisamente, lo hacía más aterrador. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Un viejo profesor inventando una historia de detectives? ¿Y si solo era eso, una alucinación provocada por el insomnio? Tal vez no debería haberme saltado la pastilla. Pasó una hora, o tal vez solo 10 minutos. El tiempo se había vuelto una masa espesa e indefinida. Escuché cada crujido del suelo. Una tabla del pasillo sonó. Era Cynthia yendo al baño. Luego el agua, otra vez. Se estaba preparando para dormir. Y entonces, un clic suave, apenas audible, llegó desde la cerradura de la puerta principal. Si hubiera estado dormido, jamás lo habría oído. Pero no lo estaba. Darius. Había venido. Tenía razón. Sus visitas nocturnas no eran coincidencia. Escuché susurros ahogados en la entrada, la voz de Cynthia, la de Darius. No fueron al salón, se quedaron en la cocina. Yo permanecí inmóvil, como una piedra. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando apenas la mesita de noche.
Podía distinguir el vaso de agua y, junto a él, el frasco nuevo de pastillas para dormir, el que había comprado esa misma tarde. Mi cebo. Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Solo estaba ahí, acostado, como un cordero esperando al matadero. ¿Qué pasaría si entraban ahora mismo? La boca se me secó de golpe. La puerta del dormitorio se abrió con un leve chirrido. Entraron. Sentí como el aire de la habitación cambiaba y, de inmediato, el olor a Darius, una mezcla de colonia cara y tabaco, llenó el cuarto. Se detuvieron cerca de la puerta, escuchando. «Está dormido», susurró Cynthia, tan bajo que apenas la oí. «Completamente», contestó Darius con la misma suavidad. «Vamos. ¿Qué esperas?» Escuché pasos suaves sobre la alfombra. Se acercaban al lado de mi cama. Yo estaba recostado de cara a la pared, pero girado apenas lo suficiente para ver una rendija entre mis pestañas. En la débil luz de la luna distinguí sus siluetas, dos sombras inclinadas, no sobre mí, sino sobre la mesita de noche. Vi como Cynthia, mi Cindy, alargaba la mano y tomaba el frasco nuevo, lleno, que había comprado en la farmacia. Su mano se detuvo un instante. Entonces Darius metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Se lo entregó a Cynthia. No podía equivocarme. Incluso en la oscuridad reconocí la forma, el tamaño, el tapón, era un frasco idéntico. Y, ante mis propios ojos, Cynthia hizo el intercambio. Colocó su frasco en la mesita y apretó el mío, el verdadero, en su puño. Cerré el ojo. Mi corazón dio un salto y comenzó a latir con un ritmo frenético, descontrolado. Se quedaron allí un segundo más. «Listo», susurró Cynthia. «Vámonos». Salieron tan silenciosamente como habían entrado. La puerta se cerró, la cerradura hizo clic en el pasillo y Darius se fue. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil. 5, tal vez 10 minutos. Tenía miedo de moverme, miedo de que regresaran, de que sospecharan algo. Luego escuché el crujido del colchón en la habitación del pasillo. Cynthia se había acostado en el cuarto de Naomi. A menudo dormía allí, decía que no quería despertarme porque se movía mucho por las noches. «Necesitas descansar, George», decía siempre. «Descanso». Me incorporé lentamente en la cama. Temblaba. No, tiritaba de fiebre, de un temblor violento e incontrolable. Las manos me sacudían solas. Miré la mesita de noche. Allí estaba, el frasco. Tan tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Esperando su momento. Esperando que me despertara con sed y decidiera tomar una pastilla para dormir. Extendí la mano temblorosa y lo tomé. Estaba lleno. Lo agité. Las pastillas tintinearon con un sonido sordo. ¿Qué había dentro? ¿Qué contenía ese frasco que mi esposa y mi hijastro habían cambiado mientras yo fingía dormir? Yo creía que querían mi dinero. Que intentaban engañarme para quedarse con el condominio. Qué ingenuo había sido. Esto no era fraude. Era un asesinato doméstico, lento y silencioso. No querían ensuciarse las manos. Solo querían que yo no despertara. Una sobredosis, un veneno que provocara otro infarto. Mi corazón enfermo era la excusa perfecta. Ah, pobre George Dixon. Nunca se recuperó. Y ellos, tan atentos, tan dedicados. Lo cuidábamos tanto, dirían. Cuidados. Qué palabra tan aterradora. Miré el frasco entre mis dedos, y el miedo comenzó a transformarse en otra cosa, furia. Una furia fría, negra, como nunca antes había sentido en mis años de académico tranquilo. Habían decidido que yo era un estorbo. Un viejo inútil que impedía vender el apartamento y vivir cómodamente. Me levanté con las piernas tambaleantes y fui al baño. Eché el cerrojo y me senté en el borde de la bañera. Abrí el grifo para que el ruido del agua cubriera cualquier sonido. El agua corría fuerte y yo miré mi reflejo en el espejo. De regreso me observaba un hombre pálido, asustado, con una expresión enloquecida.
Un anciano que apenas reconocía. ¿La policía? ¿Qué podría decirles? Hola, mi esposa cambió mis pastillas mientras fingía dormir. Pensarían que estoy loco. Revisarían el frasco, y Cynthia diría que lo compró ella, que estoy enfermo, paranoico después del infarto. Y Naomi, mi hija, no me había creído esa mañana. Pero ahora tenía pruebas, las tenía en la mano. Saqué el teléfono con las manos aún temblorosas. Apenas podía presionar los botones. Naomi, susurré por el auricular, elevando la voz por encima del ruido del agua. Naomi, soy papá. ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? ¿Por qué susurras? Su voz sonaba alarmada. Naomi, tragué saliva. Por favor, ven a casa. Ahora mismo. Inmediatamente. Papá, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas una ambulancia? No, nada de ambulancia. Solo ven. Toma un Uber, yo lo pagaré. Y lo más importante, Naomi, escúchame, ni una palabra a tu madre. Ni una sola. Solo ven. Hice una pausa. Esto es una cuestión de vida o muerte, cariño. El silencio que siguió no fue el mismo silencio condescendiente de la mañana. Había cambiado. Voy para allá, papá, dijo con firmeza, y colgó. Me quedé sentado en el baño oscuro, abrazando el teléfono y aquel pequeño frasco aterrador contra mi pecho, esperando a mi hija. Sabía que esa noche la guerra en mi casa acababa de comenzar. Pasé una eternidad allí dentro. El tiempo se había detenido. Escuchaba el zumbido silencioso del apartamento, el crujir del piso, el goteo del grifo. Oía a Cynthia revolverse en la habitación contigua. Mi esposa. La mujer que acababa de condenarme a muerte. Cada crujido de las tablas del pasillo me golpeaba el pecho como un puñetazo. Se va a despertar, pensé. Se dará cuenta de que no estoy en la cama. Empezará a buscarme. ¿Y entonces qué? ¿Qué le diré, sosteniendo este frasco en la mano? Lo observé. Era tan común, tan inocente. Plástico blanco, etiqueta azul. Contenía mi medicina, mi descanso. O mejor dicho, el descanso eterno que ella había planeado para mí. Y entonces, en la lejanía, escuché un ruido sutil en el vestíbulo, un leve rasguño, el sonido delicado de una llave girando en la cerradura. Ah, tenía su propia llave. Me puse de pie con las piernas temblorosas, el corazón latiéndome en la garganta. Entrecerré la puerta del baño. El pasillo estaba oscuro, pero vi su silueta, de pie, con el abrigo puesto, pálida como un fantasma bajo la luz de la farola que entraba por la ventana del salón. Papá, su susurro apenas era audible. Avancé hacia ella y, sin decir una palabra, tomé su mano fría y la conduje conmigo. No hacia la cocina, ni hacia el salón, sino hacia mi estudio. Solo allí sentía algo parecido a la seguridad, entre mis libros. Cerré la puerta con llave. Papá, ¿qué pasa? Me asustaste muchísimo. ¿Qué te ocurre? ¿Dónde está mamá? Silencio, logré decir. Silencio, cariño. Encendí la lámpara del escritorio, la misma que había estado encendida la noche anterior. La pantalla verde proyectó una luz suave y tranquila sobre la mesa. Papá, estás temblando. ¿Te está dando un ataque? No, respondí. Estoy teniendo una revelación. Me senté en mi vieja silla y coloqué sobre el escritorio el frasco que había traído del dormitorio, el que Cynthia y Darius habían dejado allí para mí. Naomi lo miró confundida. Papá, esas son tus pastillas para dormir. No entiendo. ¿Se te perdieron? Espera. Sabes, hoy en la farmacia algo hizo clic dentro de mí. Un instinto de supervivencia, supongo. Estaba en la caja registradora y una voz interior me dijo, compra 2. No sabía por qué, simplemente lo hice. Compré 2 frascos idénticos. Dejé uno en la mesita de noche, como cebo. Abrí el cajón del escritorio.
Debajo de un montón de viejos apuntes de clase que nunca había tirado, estaba el segundo frasco, el verdadero. Lo saqué y lo coloqué junto al primero. «Mira, Naomi, mira», dije con voz temblorosa, tratando de mantenerme firme. Señalé el primero, estaba en mi mesita. Mamá lo dejó allí. Y este otro, deslicé el segundo hacia ella, lo compré hoy y lo escondí. Naomi los observó, 2 frascos idénticos. Papá, todavía no entiendo. ¿Compraste 2 paquetes? No, Naomi, la miré directamente a los ojos, rogando que entendiera. Ellos tomaron el que yo había puesto en la mesita. Cynthia y Darius. Esta noche, mientras fingía dormir, se llevaron mi frasco real. Y volví a señalar el primero, es el que dejaron en su lugar. Naomi guardó silencio. Naomi observó los 2 frascos. La condescendencia que había mostrado esa mañana, esa seguridad adulta de que su padre solo estaba exagerando, se derritió de su rostro como cera. «Papá», susurró, «¿de qué estás hablando?» «Te estoy diciendo, Naomi, que en este frasco hay veneno, o una dosis letal de algo que haría que mi corazón enfermo se detuviera en silencio mientras duermo. Justo como se suponía que debía pasar». Esa frase de Cynthia volvió a resonar en mis oídos, «Se suponía que debías estar dormido». Naomi alargó lentamente la mano. No tocó los frascos, solo la sostuvo sobre ellos, indecisa, como si temiera que el aire mismo los contaminara. Luego me miró. Ya no había duda en sus ojos. Solo horror. «Mamá», susurró apenas. «¿Y Darius? Quieren matarme, cariño», dije con voz quebrada. «Por el condominio, por el dinero, no lo sé. Solo sé que estoy en su camino». Pensé que lloraría, que gritaría, que entraría en pánico como cualquier muchacha de 20 años. Pero me equivoqué. Vi cómo el horror de sus ojos se transformaba en otra cosa, algo frío, firme como el acero. Nunca antes había visto esa expresión en ella. «¿Quieren matarte?», dijo, no preguntando, sino afirmando. Tomó el frasco sustituido, lo destapó y lo olfateó. «No huele a nada», dijo con voz apagada. «Ten cuidado, Naomi». «Tenemos que ir a la policía», dije, aunque en el fondo sabía lo absurdo que sonaba. «No», me interrumpió con un tono decidido. Su mirada, antes tierna, se había vuelto dura, calculadora. «No, papá». «¿Y qué les diríamos? ¿Vas a mostrarles esto?», señaló el frasco. «Llamarán a mamá, ¿y sabes qué dirá? Dirá que estás enfermo, que sufres paranoia postinfarto, que tú mismo compraste las pastillas en 2 farmacias diferentes y ahora estás confundido. Llorará y le creerán. Y tú, papá, como mucho, te enviarán a una evaluación psiquiátrica». Tenía razón. Dolorosamente razón. Cynthia representaría la tragedia a la perfección y yo acabaría pareciendo el culpable. «Entonces, ¿qué hacemos, Naomi?», pregunté, sintiéndome más viejo y débil que nunca. Naomi cerró el frasco sustituido y lo apretó con fuerza entre las manos. «No podemos dejar que sepan que lo sabemos», dijo con voz serena, casi sin emoción. «Bajo ninguna circunstancia». Pensó unos segundos y luego añadió, «Este frasco», lo levantó, «me lo llevo. Es la prueba principal. Lo haremos analizar en secreto». «¿Y la mesita de noche?», pregunté. «Verá que falta el frasco». «No», negó con la cabeza. «Tiene que haber un frasco ahí. Exactamente igual. Papá, ¿tienes algún frasco de vitaminas o algo inofensivo que se le parezca?». Pensé unos segundos y recordé. «Sí, creo que sí, en la cómoda». Fui al dormitorio. Cynthia dormía profundamente. Caminé de puntillas hasta la cómoda, abrí el cajón y sí, allí estaban. Sencillas pastillas multivitamínicas que había tomado en primavera. El frasco no era idéntico, pero la etiqueta tenía un color parecido. «Servirá», susurré al volver al estudio. Naomi tomó el frasco y lo examinó. «Las etiquetas son distintas».
Lo notará. Se detuvo un instante, pensativa, y luego tomó una decisión. Cogió el frasco real, el segundo que yo había comprado. Papá, dijo, aquí está tu verdadera medicación. Escóndela muy bien, donde jamás puedan encontrarla. ¿Entendido? Asentí. El frasco envenenado me lo llevo conmigo, continuó. Y para la mesita de noche, pondremos este. ¿El de vitaminas? Pregunté. Olvídate de la etiqueta, dijo con firmeza. Por la mañana, cuando entre, verá el frasco. Con la luz tenue, no notará la diferencia. Y aunque lo hiciera, ya será demasiado tarde. Lo importante es que tú estarás a salvo. Tomarás una vitamina, nada más. Guardó el frasco envenenado en el fondo de su bolso y me miró fijamente. Ahora escúchame, papá. No podemos limitarnos a esperar. Tenemos que hacerlos hablar. Debemos tenderles una trampa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Naomi? ¿Qué trampa? Sé lo que más desean, dijo. Darius me ha estado insistiendo desde hace meses con el condominio. Dice que es demasiado grande para ti, que un hombre mayor no necesita tanto espacio. Ellos creen que estás... No terminó la frase. Respiró hondo y añadió, así que tendrás que actuar, papá. Tendrás que interpretar el papel de un hombre moribundo. La miré. Mi hija de 20 años, la misma que acababa de salvarme la vida, estaba ahora planificando con una calma helada un plan que me heló la sangre. Comprendí que mi tranquilo mundo de profesor se había desmoronado por completo. ¿Moribundo? Repetí. Naomi, ¿de qué estás hablando? ¿Estás siendo seria? Yo, no tengo palabras. Es monstruoso. Soy el profesor George Dixon, he enseñado lógica y filosofía toda mi vida, no soy un actor para fingir algo así. Naomi me tomó la mano. Su palma estaba helada, pero su agarre era firme, casi masculino. No tenemos opción, papá. Si les dices la verdad, se reirán de ti. Dirán que estás delirando. Y mamá, su voz se quebró al pronunciar la palabra, mamá los apoyará. Tenemos que hacerles creer que su plan está funcionando. Que te estás debilitando. Que las pastillas están haciendo efecto. La observé. 20 años, una estudiante universitaria. Debería estar saliendo con amigos, quejándose de clases aburridas. Y en cambio estaba allí, en mi estudio, a las 3 de la madrugada, planeando cómo atrapar a su propia madre. Tienen que confiarse, papá, dijo. Tienen que apurarse. Quieren vender el condominio mientras aún estás vivo, mientras pueden falsificar tu firma o recurrir a notarios corruptos. Estoy segura de que Darius conoce a la gente indicada para eso. Tenía razón. El veneno era solo el primer paso. El siguiente era el condominio. Está bien, dije al fin, con voz temblorosa. Haré lo que digas. Naomi tomó el frasco de vitaminas del escritorio. Este será tu somnífero ahora. Ponlo en la mesita, bien visible. Mañana por la mañana, delante de ella, tendrás que tomarlo. Guardó el frasco envenenado en su bolso. El sonido del cierre al subirse sonó como el clic de un seguro de pistola. Me voy, dijo. Iré a casa de una amiga. No volveré al dormitorio de la universidad. Ni una palabra a nadie. Mañana los llamaré y comenzaré mi parte del plan. Me abrazó con fuerza, desesperadamente. Resiste, papá. No estás solo. Y se fue tan silenciosa como había llegado. Me quedé en el estudio. Tomé el frasco de vitaminas. Cambiar la etiqueta era inútil. Naomi tenía razón. Cynthia no se fijaría en los detalles. Ella misma había dejado el frasco original allí. Regresé al dormitorio. Cynthia dormía plácidamente. Coloqué las vitaminas sobre la mesita de noche y me acosté. La mañana fue irreal. Desperté con el aroma del café. Todo parecía igual que siempre, pero el mundo ya se había dado vuelta por completo. Cynthia entró con la bandeja, sonriendo.
Buenos días, George. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo dormí? Repetí, fingiendo confusión, y traté de respirar con dificultad. No muy bien, me siento algo mareado. De inmediato, Cynthia colocó la bandeja sobre mis piernas. Por primera vez en mucho tiempo, la miré a los ojos de verdad. No había miedo en ellos. Había expectativa. Debe ser tu presión, dijo con voz tranquila. ¿Estás tomando tus pastillas? Luego hizo un gesto hacia la mesita de noche. Por cierto, anoche te costaba dormir. ¿Tomaste tu somnífero? Preguntó, mirando fijamente el frasco. No, respondí. Se me olvidó. Ahí está el problema, George. Tienes que hacerlo. El doctor te lo recetó. Dormir es tu medicina principal ahora mismo, dijo, sin apartar sus ojos de los míos. Sí, murmuré débilmente, tienes razón. Y, frente a ella, tomé el frasco de vitaminas. Mis manos temblaban, esta vez de verdad, no fingiendo. Destapé el frasco y dejé caer una pastilla amarilla en mi palma. Buen chico, dijo Cynthia con un tono casi maternal, condescendiente. Tómala. Bébela con el café. Metí la vitamina en la boca y bebí un sorbo de café. Ella me observó, atenta. Me vio tragar. Y en ese instante comprendí algo aterrador. No solo esperaba, disfrutaba de lo que veía. Saboreaba su poder. Saboreaba el momento en que su esposo obedecía dócilmente y tomaba la medicina de su propia mano. Creo que me recostaré un poco más, dije, dejando la taza a un lado. Me siento débil. Claro, claro. Descansa, respondió ella, revoloteando por la habitación. Te revisaré más tarde. Salió, y yo me quedé mirando el techo. Ese día interpreté mi papel a la perfección. No salí del dormitorio. Pedí que me llevara caldo, hablé con voz débil, confundí palabras, fingí olvidos. Era repulsivo. Me sentía humillado. Cynthia, por su parte, estaba exultante. No la había visto tararear canciones para sí misma en años. Ahora lo hacía. Demasiado atenta, demasiado amable. Se asomaba cada media hora. ¿Cómo estás, George? ¿Aún acostado? Bien. Descansa. No estaba cuidándome. Esperaba. Esperaba que las pastillas comenzaran a hacer efecto de verdad. Al caer la tarde, sonó el teléfono. Cynthia estaba en la cocina, pero escuché cómo se apresuraba a contestar. Era Naomi. Mi cuerpo se tensó. Había comenzado. No podía escuchar lo que Naomi decía, solo la voz de Cynthia. ¿Naomi? ¿Qué pasó? Preguntó con una alarma tan genuina que, si no supiera la verdad, yo mismo la habría creído. Tranquila, ¿qué pasa con tu padre? Hubo una pausa mientras escuchaba. ¿No te reconoció, Naomi? ¿Qué estás diciendo? Su voz bajó el tono y la falsa alarma empezó a desvanecerse. Sí, entiendo. Es difícil para ti. Ya te lo dije, cariño, su condición es seria. Hubo otra pausa. Y entonces la escuché pronunciar una palabra que me heló la sangre. Compradores. Su voz cambió. Se volvió seca, fría, comercial. ¿Qué clase de compradores, Naomi? ¿Hombres de negocios serios? Hoy, sí, hoy mismo. Bueno, Naomi, no sé si sea el momento apropiado, dijo, pero su tono revelaba lo contrario. El momento no era solo apropiado. Era perfecto. No, tienes razón, rectificó enseguida. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Si las personas son serias, sí, tráelos. ¿A qué hora? A las 7. Muy bien. Darius y yo estaremos aquí. Lo llamaré ahora mismo. Naomi, mantente firme. Estás haciendo lo correcto. Te apoyaremos. Colgó. El silencio llenó la cocina. Luego, el sonido de la marcación de otro número. Darius, dijo, con la voz vibrando de emoción contenida, ven rápido.
Parece que Naomi por fin cedió. ¿Tiene compradores? Sí, a las 7. Silencio. Yo seguía tendido en la cama, en el mismo condominio que estaban a punto de vender con mi cuerpo aún respirando dentro. Y debía continuar actuando el papel del moribundo. En ese momento ya no sentía miedo. Solo asco. Había perdido a mi esposa, a la mujer que creí conocer. Había perdido la fe en la familia, en 30 años de matrimonio construido sobre una farsa calculada. Detrás de todo, lo entendía ahora, se ocultaban dos depredadores esperando mi muerte. No sabía quiénes eran los compradores que Naomi traería, ni que había planeado. Solo podía confiar en ella. Y cumplir mi papel hasta el final. Puntualmente, a las 7, el timbre sonó en el vestíbulo. Cerré los ojos, preparado para mi gran escena final. Me quedé inmóvil, escuchando cada sonido. El timbre resonó de nuevo, como un disparo de salida. Oí a Cynthia correr a abrir. Naomi, pasa, por favor. Qué rápido llegaste, dijo con su voz más dulce, melosa, hospitalaria. Buenas noches, respondió una voz masculina, grave, firme. Venimos por el anuncio del apartamento, el de Elena. Sí, claro, pasen. Por favor, pueden quitarse los zapatos. Darius. Lo llamó. Ven, conoce a los invitados. Darius, que probablemente ya rondaba por el vestíbulo, no tardó en aparecer. Buenas noches, mucho gusto. Sargento Peterson, respondió la voz profunda. Igor Matthews, añadió otra, más aguda pero igual de segura. Escuché cómo entraban. Pasos pesados, olor a tabaco caro, como el de Darius, y algo más, el inconfundible aroma a cuero de maletines profesionales. Mamá, papá está muy mal, dijo Naomi. Su voz. Dios mío, qué bien actuaba. Quebrada, llena de angustia. No me reconoció. Estoy asustada. SHH, tranquila, cariño, intervino Cynthia con falsa ternura. Hacemos todo lo posible. Pasen, Sargento Peterson, Igor Matthews. Esta es la sala, echen un vistazo. Yo seguía en el dormitorio, la puerta entreabierta lo justo para oír cada palabra. Comenzaron la inspección. Una representación cínica, escalofriante. Darius ya actuaba como el dueño. En realidad, ya se sentía el dueño. Miren aquí, decía alegremente, la sala tiene 237 pies cuadrados. Pisos de roble auténtico, techos de 3 metros. Estructura anterior a la guerra, de calidad. Sí, lo vemos, respondió Igor Matthews. Buena distribución. Las paredes de carga solo en el perímetro. Podrían derribarlas todas y hacer un estudio. Sería un loft precioso. Y el barrio es excelente, añadió Darius. Cierto, admitió Igor. ¿Y los documentos? ¿El apartamento está privatizado? Por supuesto, contestó Darius sin dudar. Un solo propietario. Todo en regla. El viejo, bueno, ya sabes, sigue por aquí, pero no habrá problemas con el papeleo. Nos encargaremos de que todo quede perfecto. Los escuché negociar mi casa mientras yo aún respiraba en ella. Atravesaron la cocina, donde Cynthia hablaba con entusiasmo de los gabinetes alemanes que, con generosidad, dejaría incluidos. ¿Dónde está el baño?, preguntó el sargento Peterson. Por aquí, al final del pasillo, respondió Darius. Les mostraré. Sus pasos se acercaron. Pasaron junto a mi puerta. Los escuché hablar sobre reemplazar las tuberías. Todo claro. Cocina, sala, baño, dijo Igor Matthews. ¿Y esta habitación? Lo supe al instante. Estaban frente a mi puerta. Cynthia bajó la voz en un tono de falsa tragedia. Esta es la habitación de mi esposo, George Dixon. Está muy enfermo. ¿Podemos echar un vistazo?, preguntó el sargento con tono práctico. Necesitamos calcular el metraje total. Sí,
Claro, se apresuró Darius. Solo, en silencio, por favor. Está dormido, o más bien, fuertemente medicado. La puerta del dormitorio se abrió. Yo yacía de lado, de cara a la pared, pero lo suficientemente girado como para dejar una rendija por la que ver. Respiraba de manera pausada, profunda, con un leve silbido. La luz brillante del pasillo se derramó dentro de la habitación, y allí estaban Cynthia, Darius y los dos extraños, hombres altos, con abrigos caros que ni siquiera se habían quitado. Eran hombres de aspecto respetable, seguros, sólidos. No pude distinguir bien sus rostros en la penumbra, pero su postura lo decía todo, confianza y dominio. Me miraron. No como se mira a una persona, sino como se mira a un obstáculo, a un viejo mueble que estorba en medio de una medición. Ahí está, susurró Darius, haciendo un gesto vago hacia mí. Bueno, ¿ya ve usted? Sí, vemos, respondió el sargento Peterson, con voz grave e impasible. El apartamento está bien. La ubicación es excelente. Pero hay un problema. Dijo esto mirando directamente hacia mí, hacia mi cuerpo en la cama. ¿Qué problema? Preguntó Darius, tenso. El propietario, respondió el supuesto comprador, con el mismo tono tranquilo. Aún está vivo. El silencio que siguió fue absoluto. Cynthia dio una bocanada de aire, como si le hubieran clavado algo en el pecho. Naomi, de pie en la sombra del pasillo, se quedó petrificada. Yo yacía inmóvil, sintiendo mi corazón golpear con fuerza contra las costillas. Mientras ese hombre me observaba como si fuera una reliquia inútil, pensé una sola cosa: debería haber confiado ciegamente en el plan de Naomi, por arriesgado que fuera, o debí ir a la policía aunque me tomaran por loco. Pero ya era demasiado tarde. La función había comenzado. Darius, creyéndose entre gente de su clase, decidió que podía hablar sin miedo. Dio un paso al frente, apoyándose con aire de dueño en el marco de la puerta, y sonrió con esa autosuficiencia repugnante. No se preocupe, señor, dijo en voz baja, confidencial, asintiendo hacia mí. No es realmente un problema. ¿A qué se refiere? Preguntó el segundo comprador, Igor Matthews, sin alterar su tono. A que está muy medicado, susurró Darius. El doctor dijo que hizo una pausa significativa. 1 o 2 días, tal vez ni siquiera pase de esta noche. Sonrió más ampliamente, satisfecho con su propia crueldad. Lo escuché todo. Mi hijastro, a apenas un par de metros de mí, anunciando la fecha de mi muerte como si hablara del clima. Y no solo eso, negociando con ella. Cynthia permanecía en silencio. No dijo: Darius, ¿qué dices? No dijo: basta. Nada. Simplemente aceptó. Naomi, en la penumbra, soltó un jadeo ahogado, pero nadie la escuchó. Todos esperaban la reacción de los compradores. 1 o 2 días, repitió el sargento Peterson, probando la frase en su boca. Eso cambia las cosas, ciertamente. Pero no terminó. Yo empecé a moverme lentamente, provocando que los resortes de la cama chirriaran. Me incorporé despacio. Creo, dije en el silencio que siguió, que he cambiado de opinión sobre morir. Mi voz fue clara, firme, sin el temblor fingido de las últimas horas. Cortó el aire como un bisturí. Si una bomba hubiera estallado, el efecto habría sido menor. Cynthia no gritó. Emitió un sonido ahogado, como si le hubieran golpeado el estómago. Se llevó las manos al cuello. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y la sangre desapareció de su rostro. Me miró como si yo hubiera regresado de la tumba. Darius se congeló. La sonrisa altiva que tenía se transformó en una mueca rígida, de cera. El portafolios que sostenía cayó al suelo, esparciendo los papeles por todas partes. Me miró a mí, luego a Cynthia y de nuevo a mí. Su mente rápida y cínica no lograba procesar lo que estaba viendo. Abrió la boca y la cerró varias veces, como un pez fuera del agua. George, logró balbucear Cynthia, con voz quebrada, apenas un susurro.
Encendí la lámpara de la mesita. La luz blanca les dio de lleno en los rostros, revelando un terror animal, puro. Creo que he cambiado de opinión sobre morir, Cynthia, repetí con calma, apartando las mantas y apoyando los pies en el suelo. Me senté en el borde de la cama. Vivo, lúcido y furioso. El plan necesitaba un pequeño ajuste, pero sin mi consentimiento. Papá, tú, balbuceó Darius, la histeria asomando por su voz. ¿Qué clase de circo es este? Circo, repitió el sargento Peterson, avanzando desde la sombra. Ya no sonaba como un comprador. Su tono era diferente. Autoritario. Profesional. El circo, joven, es lo que ustedes montaron aquí. Lo que está ocurriendo ahora se llama de otra manera. Desabrochó su abrigo con calma, metió la mano en el bolsillo interior y sacó un grabador digital profesional. Presionó un botón. Y de aquel pequeño aparato brotó una voz que me heló la sangre y al mismo tiempo me devolvió la vida. No se preocupe, señor. No es un problema. Está muy medicado. El doctor dijo que es cuestión de 1 o 2 días. Tal vez ni siquiera pase de esta noche. La voz de Darius. Su tono confiado, su veneno disfrazado de cortesía, llenaron la habitación. Cynthia se derrumbó. Se dejó caer lentamente, aferrándose al marco de la puerta. ¿Qué es eso?, chilló Darius, con el rostro desencajado. ¿Qué demonios es eso? ¿Quiénes son ustedes? Soy el sargento Peterson, respondió el hombre con serenidad. Mi nombre es Marcus T. Holloway, abogado. Y dijo, señalando al otro, es mi colega, David Sterling. No somos compradores, continuó Holloway sin alterar su tono. Somos, digamos, recolectores de pruebas. Esto es una trampa, gritó Darius, intentando recuperar la compostura. Una farsa. Es ilegal. Los denunciaré. ¿Denunciarnos?, intervino Sterling con calma, dando un paso adelante. ¿Denunciar qué, exactamente? Que acaba de declarar, ante 2 testigos, su total certeza sobre la inminente muerte del propietario del condominio, al que intenta despojar ilegalmente. ¿Y qué usted? Miró a Cynthia, no solo no lo detuvo, sino que lo apoyó activamente. No podrán probar nada, gritó Darius, mirando desesperado a su alrededor. Son solo palabras. Él, me señaló, está viejo, enfermo. Delira. Las palabras no bastan, dijo una voz tranquila, pero firme. Era Naomi. Salió del pasillo y entró en la habitación. Se colocó entre ellos y yo. Y levantó la mano. En su puño sostenía ese mismo frasco blanco con etiqueta azul, el del veneno. Y esto, dijo, mirando no a Darius, sino directamente a su madre, será suficiente para el informe toxicológico. Ese fue el acto final. Si la grabadora había sido un golpe certero, el frasco en la mano de Naomi fue el tiro de gracia. Cynthia miró el frasco, luego me miró a mí, después a su hija. Toda su vida, toda su farsa de esposa devota, toda su máscara de cuidado, se desmoronó en un segundo. Ya no era la mujer atenta. Era una envenenadora descubierta. Cubrió su rostro con las manos y se deslizó lentamente hasta el suelo, emitiendo un sonido desgarrador. No lloraba. Aullaba. El sonido de un animal herido que comprende que ya no hay salida. ¿Qué has hecho?, balbuceó Darius, mirándola con horror, luego a Naomi. Naomi, ¿qué hiciste? Ella lo observó con un desprecio helado. Salvé la vida de mi padre. Y tú, añadió, mirando a Cynthia. Tú estabas matándolo junto con ella. No es cierto, gritó Darius, desesperado. Todo fue idea suya. Ella está loca. Él también. Él preparó esto. Esas son sus vitaminas, Naomi, piensa. Era nuestra oportunidad, íbamos a... Cállate, Darius, tronó la voz de Holloway. Solo, cállate.
Cada palabra que digas ahora, intervino el abogado Holloway con calma, juega en tu contra y en la de ella, dijo, asintiendo hacia Cynthia, que sollozaba en el suelo. Desde el punto de vista legal, añadió M.R. Sterling, con tono seco, tenemos, primero, una grabación de audio que confirma la conspiración de un grupo de personas para apoderarse de una propiedad. Segundo, asintió hacia el frasco que Naomi sostenía aún en su mano, evidencia física que, según entiendo, será sometida a un examen toxicológico. El contenido de este frasco, más el testimonio del señor George Dixon sobre el cambio de las pastillas, sumado al diagnóstico médico de un leve infarto, conforman un cuadro muy grave, intento de asesinato cometido en grupo y con premeditación. Hizo una pausa antes de concluir, con voz dura. Son cargos muy serios. Conllevan largas condenas de prisión. Darius se desmoronó. Toda su arrogancia, su cinismo, su falsa seguridad, se desvanecieron. Pálido, con la mirada perdida, se quedó de pie, sin fuerzas. Sabía que todo había terminado. No queríamos hacerlo, balbuceó. Mamá, diles. Pero Cynthia no podía hablar. Sentada en el suelo del vestíbulo, se balanceaba de adelante hacia atrás, derrotada, deshecha. Holloway me miró. Señor Dixon, dijo con tono formal, podemos llamar a la policía ahora mismo. Un oficial estaría aquí en 10 minutos. Se los llevarán a ambos. Miré a Cynthia. A la mujer con la que había compartido 30 años de mi vida. La madre de mi hija. La mujer a la que alguna vez había amado. Ahora estaba allí, sentada en la alfombra, con el maquillaje corrido, los hombros hundidos, tan patética como desconocida. No, dije finalmente. No llamen a la policía. Naomi me miró, sorprendida. Darius levantó la cabeza con una chispa de esperanza. ¿Papá? Murmuró Naomi. No hace falta, repetí despacio. Lo resolveremos nosotros. Naomi comprendió al instante. Terminó mi frase con voz firme, nosotros mismos. Luego se volvió hacia su madre, mirándola con una dureza que nunca antes había tenido. Levántate, le ordenó. Cynthia la miró desde el suelo, con los ojos hinchados y la cara llena de lágrimas. Naomi, cariño, yo. Levántate y vete, repitió Naomi con voz helada. Ahora mismo. Llévatelo contigo, añadió, señalando a Darius. Y salgan de este apartamento para siempre. Pero, ¿a dónde iré? Susurró Cynthia. No me importa, la interrumpió Naomi con un tono cortante. Con él, con quien sea. Pero ya no vives aquí. Te enviaremos tus cosas más tarde. Ahora, fuera. Darius fue el primero en reaccionar. Comprendió que les estaban ofreciendo algo impensable, libertad. Una oportunidad para no ir a la cárcel. Mamá, levántate, dijo con brusquedad, tirando de su brazo. Vámonos. Casi la arrastró hacia la puerta. Cynthia tropezó, sin mirar atrás, con pasos torpes, como una sombra. Darius abrió la puerta de golpe. En el umbral, ella se detuvo. Se giró lentamente. Me miró. Nunca olvidaré esa mirada. No había arrepentimiento en ella. Solo odio. Odio por el hombre que había sobrevivido. Por el hombre que la había descubierto. Luego miró a Naomi. Tú, escupió con desprecio. Tú no eres mi hija. Naomi la sostuvo la mirada, fría como el acero. Y tú, respondió en voz baja, no eres mi madre. Darius la empujó fuera al pasillo. La puerta se cerró de un portazo que resonó como un disparo. El eco del silencio que siguió fue ensordecedor. El abogado Holloway carraspeó suavemente. Señor Dixon, dijo, guardando el grabador en su bolsillo, ¿está completamente seguro de su decisión de no llamar a la policía? Me incorporé despacio. Las piernas me temblaban, pero ya no de debilidad, sino por la tensión acumulada. Miré a Naomi. Seguía de pie, en el centro de la sala, con el frasco aún apretado en su puño. Pálida, agotada,
pero con los ojos secos. Sí, respondí. Estoy seguro. No podía explicarlo. No podía entregar a la cárcel a la madre de mi hija, a la mujer con la que había compartido 3 décadas de mi vida, incluso después de todo lo que había hecho. No, no podía hacerlo. Entendemos, asintió Sterling. Es su derecho. Un asunto familiar. Un asunto familiar. ¡Qué frase tan aterradora! Aun así, añadió Holloway, le recomiendo encarecidamente que tramite el divorcio y la división de bienes cuanto antes de que intenten cualquier otro movimiento. Cynthia sigue siendo su esposa legal, y Darius aún figura como residente aquí. Sí, respondí en voz baja. Lo haré. Con más razón necesita protección, continuó. David y yo lo ayudaremos, sin costo alguno. Por supuesto, dijo Sterling. Considérelo un viejo favor. Entonces lo miré con más atención y lo reconocí. Marcus T. Holloway. El hijo de Thomas Holloway, mi antiguo colega en la facultad, a quien yo había ayudado con su tesis de posgrado hacía muchos años. Dios, qué pequeño es el mundo, murmuré. No sabía que eras tú. Naomi nos encontró a través de algunos contactos de la universidad, explicó él con una sonrisa amable. Tiene una hija brillante, señor Dixon. Lo organizó todo con una precisión admirable. Me entregó su tarjeta de presentación. Llámeme en cualquier momento. Miró el reloj. Debemos irnos. Nuestra misión aquí está cumplida. Se volvió hacia Naomi. Mantente firme, le dijo. Y se marcharon, discretos, profesionales, sin una palabra más. Naomi y yo nos quedamos solos. De pie, en medio de la sala donde, horas antes, Darius había descrito con entusiasmo los pisos de roble y el hermoso loft. Ahora, hojas de papel, planos, documentos financieros, basura, estaban esparcidas por el suelo. El silencio del apartamento, antes lleno de mentiras, retumbaba. Era el silencio de la verdad. Una verdad devastadora, quemada, irreparable. Miré a Naomi. Ella abrió lentamente la mano. El frasco de veneno descansaba en su palma. Caminó hacia la cocina y la seguí. Abrió el cubo de basura, pero se detuvo. No, dijo con calma. No así. Tomó una bolsa de plástico, colocó con cuidado el frasco dentro, luego fue al vestíbulo, recogió el grabador que Holloway había dejado y también lo metió en la bolsa. Lo guardaremos, dijo. Por si acaso. Que sepan que lo tenemos. Tenía razón. Era nuestra garantía. Luego se sentó en un taburete de la cocina y empezó a llorar. No de forma escandalosa ni histérica. Solo dejó que las lágrimas cayeran, pesadas, silenciosas. No se cubrió el rostro ni hizo un solo sonido. Simplemente miró la pared y lloró. Me acerqué y rodeé sus hombros con los brazos. Había perdido a mi esposa. Había perdido mi fe en la familia. 30 años de mi vida se habían desmoronado. 30 años construidos sobre el cálculo y la mentira. Era un hombre viejo, enfermo, engañado. Pero miré a mi hija de 20 años, pálida, exhausta, pero con una fortaleza interior que me conmovió. La muchacha que acababa de salvarme la vida, no con la fuerza, sino con la mente. Y comprendí que no lo había perdido todo. Comprendí que era, en verdad, el hombre más rico del mundo. Pasaron varios meses, 3 o 4. El tiempo se volvió espeso, lento, diferente después de aquel golpe. Nos sentábamos en nuestra pequeña cocina, la misma de siempre. El condominio era otro, silencioso, tranquilo. Habíamos movido los muebles, cambiado el aire, ahuyentado los fantasmas. Cynthia y Darius habían desaparecido. El señor Holloway se encargó de todo, el divorcio, la expulsión legal de Darius por orden judicial. Recibieron una compensación. Cynthia obtuvo la parte que el tribunal le asignó y se marcharon. No supe a dónde y, para ser sincero, tampoco quise saberlo.
Naomi pidió una licencia universitaria. Paps, me dijo entonces, no puedo estudiar ahora. Quiero quedarme en casa contigo. De lo contrario, volverás a olvidar tomar tus pastillas. Solo que ya no había pastillas. En la mesa de la cocina, limpia y reluciente, no quedaban frascos ni botellas. Solo una vieja tetera, 2 tazas y un tablero de ajedrez. Me tomó mucho tiempo recuperarme de todo. Mi corazón seguía doliendo, pero no por enfermedad, sino por la vida misma. Fue Naomi quien me sostuvo. Me obligaba a salir a caminar, a tomar aire, a sacar nuevamente el ajedrez del cajón. Tomé la reina blanca y la moví un solo cuadro. ¿Sabes, cariño?, le dije, mirando las piezas. He estado pensando, toda mi vida temí al infarto, a la presión alta. Pero resulta que la pastilla para dormir más peligrosa no es la química. Es la confianza ciega. Esa que adormece la vigilancia, la razón y el alma. Me miró, seria, pensativa. Y entonces, por primera vez en todos esos meses de miedo, sonrió de verdad. Bueno, Paps, dijo, menos mal que se nos acabaron las pastillas. Levantó su torre negra. Tu jugada. Y eso es todo. Te lo he contado exactamente como sucedió. He vivido una vida larga, y aprendí una sola cosa. Lo más valioso que tenemos no son los apartamentos ni el dinero, sino las personas que están dispuestas a sentarse contigo frente al tablero cuando todo el mundo se ha derrumbado. Cuida a tus seres queridos. Tómate 5 minutos hoy, solo 5, y diles que los amas. ¿Y tú qué opinas? ¿Deberíamos Naomi y yo haberlos dejado ir aquella noche, o debimos llamar a la policía y castigarlos con todo el peso de la ley? Escríbeme y dime qué habrías hecho tú en nuestro lugar. He reflexionado mucho sobre todo lo ocurrido. Antes pensaba que amar significaba confiar completamente en alguien. Ahora sé que el verdadero amor consiste en mantenerse despierto, con los ojos abiertos, sin dejar que el corazón se enfríe. Puedes perder dinero, comodidades, incluso amigos. Pero si aún hay alguien que se sienta frente a ti en el tablero, entonces tienes todo lo que realmente importa. La vida puede golpearte con fuerza a veces, pero quizás solo intenta mostrarte quién permanece a tu lado cuando todo se derrumba. Y eso no es el final. Es un nuevo comienzo. Si sientes lo mismo, si esta historia te tocó, dale me gusta para que sepamos cuántos pensamos igual. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esto. Y si quieres apoyar mi trabajo, puedes dejar una pequeña donación. Gracias por escucharme y por compartir tu tiempo conmigo. Para más historias de vida como esta, mira los otros vídeos del canal y suscríbete. En la pantalla verás 2 nuevas historias que, estoy seguro, te encantarán. Haz clic en una y comienza a escuchar. Con cariño, para todos ustedes.